Buenos días. Seguimos hablando sobre la creatividad y esas recomendaciones para suministrarles una dosis regular de creatividad. Vamos a ver qué dice el siguiente. Ya estamos terminando con esta partecita. Ahí va. Permite a tus hijos la libertad de que sean ellos mismos en tantos campos de su vida como sea posible. Mientras sean muy pequeños, no es demasiada importancia que se mantengan dentro de los límites del dibujo cuando se pongan a colorear ilustraciones. Déjalos que hagan garabatos y que sean tan artísticos como quieran. La creatividad no obliga a la pulcritud, el orden ni la aprobación de los demás. Significa empezar por hacer garabatos, luego aprender la forma de los colores, aprender la formación de los colores y luego cualquier cosa que ellos elijan. No tiene por qué haber grados en su joven carrera artística. Es muchísimo más importante que tengan oportunidades de expresarse simplemente de cualquier forma que deseen. El verdadero proceso de clasificar y criticar, que no es otra cosa que comparar su trabajo con las realizaciones de sus compañeros o con parámetros establecidos por terceros. Esto impide el progreso de creación, el proceso de creación. Se ha de recordar que la creatividad implica que se les deje crear según sus propias perspectivas. Deben tener la libertad de probar a su propia manera. Sus propios garabatos al empezar a colorear no son tanto indicador del futuro talento artístico como un determinante de si tomarán más adelante en la vida un lápiz o un pincel. Si el niño se siente forzado, clasificado, esa empresa cesará con el fin de complacer a mamá o a papá haciendo las cosas a la manera de los padres. La gente creativa nunca se mantiene dentro de los límites en la vida. Hace las cosas a su manera. Es innovador. Sobrepasa las líneas que confían a la persona común. Que confinan a la persona común. O sea, sobrepasa las líneas que confinan a la persona común y crean por sí mismas sus propias imágenes sin límites. Los niños deben aprender desde pequeños, con montones de elogios por su propio estilo, que lo que prueban no solo está bien para ti, sino que también es sensacional en sí mismo. Esto es válido ¿qué? Esto es válido para virtualmente todas las actividades. Procura no imponerles reglas cuando jueguen. Déjales inventarse sus propias reglas y no les hagas sombras. Aprender a alcanzar un acuerdo con sus amigos y hermanos forma parte del proceso creativo. Indúceles a que pongan sus propias ideas por escrito y a que no cedan ante la exigencia de escribir en el mismo estilo lo viejo y lo trillado, en que escriben una aprobación externa reducida o incluso bajas calificaciones. Pero a la larga, el escritor es capaz de ser creativo con sus palabras. El escritor que es capaz de ser creativo con sus palabras logra que sus afirmaciones estén más vivas que las de otros, y él determinará una verdadera diferencia. Es necesario que aprendan las reglas del juego para escribir, colorear, jugar, trabajar y todo lo que hay en la vida, pero jamás han de aprender que esas reglas sean para imponerles lo que pueden hacer o llegar a ser. La persona creativa no puede estar restringida por las reglas que se aplican a todos los demás. Eso es lo que hace de ella o él una persona tan especial. Cuanto más dejes a tus hijos burlar un poco las reglas, probar nuevos puntos de vista y poner en práctica su estilo único, más estarás fomentándoles ese espíritu creativo sobre el que escribo en este capítulo. Hay algunas contrariedades que se cruzan en su camino, pero cuanto más se les elogie y anime desde el principio y cuanto más se les enseña a los niños a tomarse con calma la desaprobación y a no considerarla más que como la opinión de una persona y ciertamente como nada por lo que quedar inmovilizado, más aprenderán a confiar en sí mismos y llegarán a ser tarde o temprano hacedores y no críticos en la vida. La gente creativa es hacedora, no crítica. Hay centenares de estatuas levantadas en honor de la gente creativa en todas las disciplinas. Todavía
Estoy por ver una estatua en honor a un crítico. O sea, leemos esto y nos causa como, anda, estamos incitando a los niños a romper las reglas. Para mí, digamos que cualquier regla se puede modificar, o cualquier acuerdo, porque las reglas finalmente son acuerdos de convivencia. Cualquier acuerdo se puede modificar siempre y cuando no sea una falta de respeto que vaya por encima de la integridad de las personas. O sea, ese es como el límite para mí. Yo siento que cuando habla aquí de reglas es un poco eso que nos hemos inventado, o sea, las reglas inventadas, ¿me entiendes? Como que hay que colorear por dentro de la línea, por ejemplo, ¿no? O como que la forma de escribir una historia tiene una introducción, un nudo y un desenlace, o sea, esas son reglas que se pueden romper demostrando nuestra propia autenticidad al hacer las cosas. Y permitirle eso al niño y no ser tan cuadriculado en ciertas cosas, eh, es maravilloso para ellos y para su creatividad. Lo que pasa es que como mamás y como papás, estamos siempre pensando que si se salen de la norma, si se salen de la regla en ciertas cosas, se van a convertir en unos delincuentes cuando sean grandes. Es como ir mucho más lejos pensando así. Entonces vamos a darnos ese espacio y esa oportunidad de simplemente estar al lado, sabiendo que el niño está, digamos, cruzando la línea de una norma sencilla de arte, o simplemente una manera de pensar que se sale de la regla del común, ¿verdad? Vamos a permitirle a nuestros hijos pensar diferente, es lo único, o sea, no porque se salga de la línea, o sea, no porque se huele una norma o porque se huele un acuerdo, se convertirá en un delincuente, ¿no? Que es lo que básicamente a lo que le tememos, es lo que yo creo. Pero si tenemos unos acuerdos claros en cuanto al respeto, la convivencia y la integridad de uno mismo y lo que nos rodea, parece que ese debe ser como el límite, pero todo lo demás, digamos que es válido cuestionárselo y volárselo un poquito aprendan, para que nuestros hijos aprendan a atreverse y a sentirse seguros de atreverse y no sentir culpa y no sentir que deben seguir la media o que deben complacer a mamá y papá en ciertas cosas, ¿no? O complacer a mamá y papá en cosas que para ellos son importantes, ¿no? Ir, ser un poquito rebeldes en ese sentido. Y ya el hecho de apoyar a mamá y papá en X o Y se viene por algo que nace del niño o del joven como parte colaborativa de la vida y no porque está ceñido a una regla estricta, ¿no? Si me hago entender. Esto que estamos leyendo derrumba estructuras, derrumba formas de ver la vida y formas de educación con las cuales que venimos arrastrando años y que chévere que en vez de quedarse como en la teoría podamos de verdad aplicar y derrumbar esto un poco, porque estamos pues y queremos formar niños diferentes y niños felices, ¿no? A la larga. Los niños necesitan crecer con el eco de su propia grandeza resonándoles dentro. La única barrera real a su vida sin límites se halla en su interior y necesitan una gran dosis de confianza en sus propias capacidades para lograr cualquier cosa que se propongan. La manera de ayudarles a evitar que le teman a su propia grandeza consiste en educarlos de manera de elevar al máximo sus propios potenciales. Los niños son todos genios por derecho propio. Son individuos únicos, especiales y son en potencia cualquier cosa que se propongan realmente. Asegúrate de que los dejas poner sus expectativas en lo que sea, basándose en la creencia de que tienen grandeza dentro de sí. He aquí varios ejemplos de interacciones parentales que inducen a los niños a experimentar su propia grandeza y sus opuestos, que les enseñan a temerle a esa misma grandeza.
Entonces aquí hay unas frases, ¿no? La frase de temor de la propia grandeza es: no te has aplicado lo bastante como para entrar en la escuela de poricultura. Te sugiero que pienses en alguna otra cosa. Y la frase de confianza en la propia grandeza sería: si puedes concentrarte en ello, puedes hacer cualquier cosa. Quizá tengas que recorrer el camino más difícil, pero yo sé que podrás hacerlo si lo deseas. Otra frase del temor a la grandeza dice: tus promedios son demasiado bajos como para que ingreses a esa universidad. Y luego, en contraste, la de confianza: los promedios a mí no me dicen nada. Sé que puedes ser muy bueno en cualquier cosa. Preséntate al examen cuantas veces sea necesario. Sé que conseguirás lo que quieres. Ay, ahora viene la de temor. Eres muy pequeño como para correr 10 kilómetros, pero tal vez cuando seas mayor puedas hacer la prueba. Y la de confianza dice: si tú crees que puedes correr esos 10 kilómetros y estás dispuesto a entrenarte para eso, haz la prueba. Nada que puedas hacer cuando te lo propones realmente podría sorprenderme. Una frase de temor es: dudo que vayas a descubrir una cura para el cáncer. Una frase de confianza sería: si alguien ha de descubrir una cura para el cáncer, apuesto que serás tú. Eres muy listo y perseverante y tengo plena confianza en ti. Una frase de temor: no estás hecho para ser modelo, pero tal vez podrías trabajar en publicidad. Una frase de confianza es: eres tan espléndido que serías un modelo estupendo. No abandones la idea si eso es lo que tú quieres. Otra frase de temor: el oficio de los actores es muy duro. Nunca conseguirás un trabajo porque hay ya miles de actrices y miles en ese trabajo. Y la frase de confianza es: si te gusta actuar, adelante. Con tu talento y tu determinación serás una actriz sensacional. Eh, Nuevamente hay como un balance y un equilibrio entre estas cosas, porque cuando yo he mencionado este tipo de frases para decírsela a los niños, hay papás y mamás que me hacen el comentario de entonces estar criando niños en un mundo ilusorio, en un mundo falso, ¿no? Como que hay que darles una gota de realidad y tal, ¿no? Entonces, eh, yo siento que la realidad es esa, que en realidad uno puede alcanzar cualquier cosa que se determine alcanzar. Y la vida misma te va a poner las pruebas que necesitas para darte cuenta cómo es el mundo y para acumular las suficientes experiencias como para vivir en él, ¿no? Pero desde un lado de confianza en nosotros mismos. Entonces, chévere, me gusta. Una manera de vivir y de crecer confiando en nosotros mismos en vez de vivir con miedo, ¿verdad? El miedo nos paraliza bastante. Entonces, bueno, ojalá podamos aplicar estas frases en cualquier cosa y poder siempre decirle a nuestros hijos, por más absurdo que nos parezca lo que nos están diciendo, decirles que sí, que ellos pueden. Sí, yo creo que tú puedes. Yo confío en que lo vas a hacer. Yo confío en que vas a llegar a tal lugar. Yo confío en que vas a lograr X, Y. Porque así lo hemos podido comprobar. Si te pones a pensar en muchas cosas que querías hacer, las has logrado, ¿verdad? En la vida. Chévere mantener esa esperanza y esa posibilidad para nuestros hijitos también. Estamos hablando de la creatividad y estamos escuchando recomendaciones para criar niños y niñas creativos y creativas. Y dice: cada vez que te veas ante la disyuntiva de elegir entre el elogio y la crítica, opta siempre por el elogio y administralo con frecuencia. De la misma manera en la que he hablado de la importancia, es importante que veas la conexión que tiene esto con la creatividad. Me entraron unos mensajes, ya, vamos a seguir. Cuanto más los elogies, mejor. Si quieres que tus hijos estén creativamente vivos, tu hija pequeña ha de oír lo hermosa que es a toda hora, la que es, y acostúmbrale desde muy temprano. Los estudios demuestran que los niños
de solo unos días de edad reaccionan ante el elogio y ante el amor y que a medida que se desarrollan tendrán un sentimiento interior de ser valiosos que les animará la exploración creativa a lo largo de su vida. Cuando te muestren un libro o algún escrito, busca algo para elogiarlos antes de ser crítico en cuanto a nada. Es un fenómeno, Stephanie, casi a ningún niño de tu edad se le ocurre siquiera escribir un párrafo como lo has hecho tú, una historia completa, es fantástico. Tú te expresas muy bien en el papel. Apuesto a que serás muy buena cuando te toque hacer clases de composición. ¿Quieres alguna sugerencia o idea que lo puedes incluir? Ofrécele primero el elogio y luego pregúntale al niño si quiere que lo corrijas, en vez de decirle simplemente qué palabras ha escrito mal o cuáles son los errores gramaticales que ha cometido a sus 8 años de edad. Es increíble cómo la primera respuesta de nosotros siempre es la crítica ante nuestros hijos. Es por lo que yo les he comentado de montarnos en el papel de los de que somos los guías, los correctores, los que tenemos que enseñar, los que tenemos que decir cómo se hacen las cosas. Si nos salimos de ese papel, nos vamos a sentir más cómodos con el elogio y nos vamos a guardar un poquito más las críticas y las correcciones que les hacemos a nuestros hijos. Porque de verdad que yo también lo he visto, yo lo he sentido en mí, que lo primero que me sale es una crítica ante lo que ellos me están mostrando o ante lo que ellos me están diciendo. Entonces, eso es de mucha conciencia y de mucho cuidado porque lo hacemos en automático, lo hacemos inconscientemente. Ok, recuerda, el elogio sirve para impulsar a los niños hacia actividades más creativas, mientras que las críticas solo sirven para desanimarlos de que hagan cualquier cosa. Evita las críticas tanto como puedas. Y cuando les ofrezcas cualquier crítica por sus esfuerzos creativos, asegúrate de preguntarles primero si quieren escucharla. Tus grandes dosis de elogios se convertirán en el tiempo en su propio sistema de creencias sobre sus capacidades. Puedo recordar a mi profesor de música diciéndome en tercer grado, Wayne, quiero que solo hagas las muecas de las palabras durante nuestra presentación ante los padres. Tú no tienes capacidad para la música y no quiero que arruines el concierto. 30 años después, todavía podía recordar esas palabras y había literalmente dejado atrás todas las actividades e intereses musicales. Si bien mi maestro de música tal vez acertó en cuanto a mi capacidad musical en tercer grado, ¿quién era para decir lo que ocurriría más adelante en la vida de una persona? Edison era muy duro de oído cuando era chico, pero luego inventó el fonógrafo. Einstein a los 4 años todavía no podía hablar, no sabía hablar, pero cuando fue adulto tuvo mucho que decir y todo el mundo lo escuchó. El potencial creativo de un niño es virtualmente ilimitado, pero su deseo de alcanzar cualquier terreno dado puede quedar abandonado por causa de las críticas. Aunque un niño no parezca tener ningún talento en determinado aspecto, cualquier cosa que haga y que te pida que mires debe recibir muchos elogios si tú quieres que siga llevando a cabo actividades creativas durante toda su vida. Además, la creatividad no es algo que tú puedas calificar, es una actitud, una forma de ver la vida que tú quieres reforzar tantas veces como sea posible en tus hijos. Me encantó esto de los elogios. Por ahí hay personas que dicen que no hay que estarlos elogiando tanto, pero yo difiero. Para mí los elogios no tienen límites. O sea, concentrarnos por ejemplo, una cuestión que pasa aquí mucho ya en mi casa con mis adolescentes y preadolescentes es que se pelean, ¿no? Y entonces le sacan el gusto como a estar molestando al otro, como a hacer algo para que el otro se disguste. Es una dinámica entre hermanos que yo la viví con mis hermanos en algún punto y estoy tratando de entenderlo como desde lo que yo viví y desde lo que estoy observando en mis hijos. Entonces, yo duré un tiempo como haciendo muchas críticas ante eso. Entonces yo era que por qué tienes que hacer que se moleste, que por qué no puedes, digamos, colaborar con la armonía del momento y hacer cosas más bien para que tu hermano se sienta tranquilo, se sienta feliz. Y me di cuenta que yo lo único que estaba haciendo era criticar eso y era a lo que estaba reforzando. Entonces comencé a ver el otro lado. Cuando ellos estaban en armonía, comencé a mencionarlo. Oye, me di cuenta que estabas jugando con tu hermana y que todo el juego fluyó y que la ayudaste, que la apoyaste. Eres muy generoso, eres muy colaborativo con eso, ¿sí? Eh, me di cuenta cómo todos se pusieron de acuerdo para disfrutar del momento con X o Y juego.
Me parece que se ayudaron entre sí, me parece que están trabajando para, o sea, que están viviendo los momentos para disfrutarlo o sea, comencé más bien a mencionar no aquello que me disgustaba, sino aquello que me hacía sentir orgullosa de que ellos lograran. Yo, o sea, no te puedo decir que estoy viendo resultados inmediatos y que, oh, todo comenzó a cambiar. No, se siguen dando las peleas, los momentos incómodos y todo esto, ¿no? Pero digamos que es como sembrar una semilla. Yo sé que no se les va a olvidar que yo mencioné las cosas positivas que estaban haciendo, que yo lo vi, que yo lo valoré, que yo le di un lugar y que no solamente estoy corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo y criticando y criticando y criticando. Entonces, bueno, eso es un ejercicio como de la vida al cual podemos acceder en cualquier momento, solamente es darnos cuenta. En todas las secciones de este libro sobre la vida sin límites, te he recordado que debes dar a los niños un ejemplo viable de un ser humano que disfruta de sus propias actividades creativas. Muéstrales que no siempre tienes que regirte por el libro de recetas. Demuéstrales que tienes tu propio toque creativo cuando prepares una comida o juegues con ellos en la calle. Deja de estar tan pendiente de las reglas que eso le haga olvidar tu propio toque de creatividad, que eso te haga olvidar tu propio toque de creatividad. Usa la ropa que te guste y no lo que te impongan los expertos en moda, y di a tus hijos que es más importante para ellos sentirse bien en cuanto a su forma de vestir que amoldarse para ser como todo el mundo. Haz que se comprometan en tus esfuerzos creativos y en el aprendizaje de cosas nuevas. Inicia un proyecto de pintura y pídeles sus opiniones. Hazlos intervenir en la decoración de la casa usando una combinación de tus propensiones creativas, de tus proposiciones creativas. Deja que vean todos los días a una persona creativa. No cites reglas como razones por las que tienen que hacer las cosas. Deja que vean que de una manera creativa de vivir conlleva tomar las propias decisiones en relación con casi todo lo que hagas. Y que la opción de los demás, aunque pueda ser agradable conocerla, no es un factor determinante de la manera en la que ellos tengan que conducir su propia vida. Constantemente, dales el ejemplo de una persona que hace las cosas con una manera peculiar, que persigue intereses creativos con sagacidad, y ellos, sin lugar a duda, adquirirán esa misma actitud creativa. Este estuvo cortico, pero básicamente se trata de dar el ejemplo, que lo hemos mencionado varias veces a lo largo del libro. Es hacer lo que te gustaría ver en tus hijos. Porque claro, no podemos exigir y no podemos pedirle a los niños lo que sea sin antes nosotros aplicarlo. Eso es una lección dura, porque a veces nos escudamos en cosas como, esto es para adultos. Por ejemplo, pues la alimentación que sabemos que no nos conviene, algunos hábitos que tenemos y que ellos saben que nosotros tenemos, y no los queremos eliminar o no somos capaces de eliminar y ellos los están viendo. Entonces esas pequeñas cosas de ser el ejemplo pueden marcar grandes diferencias a la hora pues, de crecer. Y tampoco quiero generar acá un sentimiento de culpa, tampoco, pues es como de verdad sentirlo genuinamente, porque si estamos cambiando un hábito solamente por cosas externas a nosotros mismos, pues no estamos haciendo nada. Tiene que venir de dentro, tiene que ser una actitud interna de mejorar, de crecer, de aprender, ¿sabes? Entonces esta parte se trata como de poner el ejemplo, ¿no? Ser también nosotros personas creativas en todos los sentidos. Aquí menciona la forma de vestir, menciona tal vez una receta en la cocina, menciona tal vez, no sé, la reorganización de una sala, de unos espacios en los que también los pelados, o sea, los niños, niños y niñas pueden participar. Bueno, repito, como siempre les digo, en palabras se oye muy bonito. La idea es que podamos todo esto aplicarlo en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día con nuestros hijitos. Estaba como hojeando lo que faltaba del libro. Y todavía falta poquito, pero todavía falta.
Estamos en el capítulo de la creatividad, ¿verdad? Con algunas recomendaciones para acompañar a crecer a nuestros hijos sin que pierdan la creatividad, partiendo de la base de que todos los niños son creativos. Entonces, si quieres, pero bueno, a ver, estamos leyendo recomendaciones del autor, entonces, como siempre, tal vez puedas resonar o no resonar con algunas cosas. Igual, ahí vamos. Si quieres que se formen un sano sentido de la creatividad, no hables a tus hijos como si fueran bebés. Cuanto más les hables tratándoles como si fueran inferiores o incapaces de comprender una conversación adulta, más estarás enseñándoles a dudar de sí mismos. Los niños que dudan de sí mismos no intentarán nada que exija algo del individuo, ya que no confían en que ese individuo puede crear. Una niña de 1 año entiende perfectamente cuando se le dice, por favor, álzame esa manta, en vez de, por favor, darle la mantita a mamita. El propio habladito chiquito. Ay, pero esto es muy cultural. Esto es muy cultural. Pero bueno, vamos a ver la esencia del mensaje. De igual modo, si la niñita habla haciendo un mal uso del lenguaje, no hay que repetirle constantemente estas pautas erróneas del lenguaje, por muy pequeña y bonita que sea. Si la niña dice, yo tengo que ir al baño, respóndele diciendo, te ayudaré a ir al baño. Y no, mami, hábito de la nena tiene popó. Háblales como a personas durante toda su vida. Pueden entender todo si tú lo dices de manera normal, divertida y afectuosa, pero no hay necesidad de que escuchen estupideces como pipí, tutú, gugú, gugú, guagua, etc. Ay, no, qué chistoso, porque ya lo dije, es cultural y es como también personalidad, o sea, no todo el mundo eh, utiliza como los diminutivos, como el habladito chiquito que le decimos, el habladito chiquito, el habladito pechichón. Pero yo sí he notado que en algunas familias, mamá y papá tienen una manera de dirigirse a los hijos que es diferente. Es diferente y no nos damos cuenta. Yo creo que yo sí lo hice consciente desde muy temprano y mis hijitos comenzaron a hablar con una buena pronunciación desde muy temprano, sobre todo el mayor. Bueno, entonces dice, además, evita hablarles a tus hijos mayores en tono condescendiente. Recuerdo una muestra en la escuela primaria que siempre nos hablaba, no, una maestra. Recuerdo a una maestra de la escuela primaria que siempre nos hablaba dándose aires de importancia. Todo parecía estar en el tono de, niños, hoy nos sentimos mal porque no hemos tomado un buen desayuno. Todo ese lenguaje condescendiente nos servía más que para hacernos sentir incómodos. Comentábamos su manera de hablarnos y comentábamos su manera de hablarnos y cuando estábamos en su presencia no nos sentíamos del todo completos. Cuanto más condescendiente sea el tono en el que hables a tus hijos, sin que importe la edad que tengan, más estarás desanimándolos para que se sientan competentes y se sientan capaces. Un adolescente a quien se le hable como si fuera una niñita indefensa se resentirá ante la ofensa implícita y también aprenderá a desconfiar de sí misma. Esto es igualmente válido para niños de 6 o 12 años. Quieren sentirse adultos mayores, importantes y creativos. Y cuanto más les hables como si fueran unos badulaques incapaces de comprender el lenguaje adulto,
más estarás enseñándoles a inhibirse e inhibirse. Para hablar con tus hijos, usa durante toda su existencia exactamente el mismo tono que el que emplearías para hablar con cualquier amigo, con cualquier persona adulta, y evitarás interferir en el desarrollo. De su creatividad. Yo aquí creo que voy más allá y podría hacer una reflexión de la forma en la que nos estamos dirigiendo a nuestros hijos, no solo con el lenguaje, sino con la certeza, ¿sí? De que ese niño es capaz y de que ese niño entiende. ¿Sí? O sea, nunca subestimemos lo que un niño puede entender, por muy pequeño que sea. Hasta un bebé recién nacido, que es tan sensible y entiende perfecto el lenguaje energético y el lenguaje emocional de las personas. Hasta con un bebé podemos hablar y conversar y tener como una disposición y saber que este bebé está comprendiendo, que este bebé está integrando lo que le estamos diciendo. Y tal vez específicamente y literal no te están entendiendo el lenguaje, pero sí están comprendiendo muchas cosas del entorno. O sea, básicamente, si nosotros confiamos en la capacidad de nuestros hijos, sí, de la comprensión absoluta de nuestros múltiples lenguajes, porque no solamente tenemos el lenguaje hablado, tenemos el lenguaje corporal, el lenguaje emocional, el lenguaje vibracional, un lenguaje energético, ¿sí? Que se desprende de nosotros cuando utilizamos el lenguaje. Y yo creo que es ese, el que los niños y niñas pequeños pueden comprender. Entonces, en la medida en que seamos como coherentes con ese lenguaje, a partir de nuestro lenguaje hablado, eso va a aumentar muchísimo la confianza. Y además un niño que crece sabiendo que sus papás confían en que él está comprendiendo lo que estamos conversando, lo que estamos diciendo. Es un niño más seguro, mucho más capaz. Porque puede llegar a analizar como, wow, o sea, me están compartiendo de esta manera un lenguaje importante y confían en mí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué piensan de esto. Si quieres ayudar a tus niños a que se desarrollen creativamente, dales la oportunidad de explorar el mundo sin tener la casa llena de juguetes. Si para cada ocasión les proporcionas un juguete, ¿cómo podrán aprender a usar su imaginación creativa? Dales el tiempo y la posibilidad de que se inventen sus propios láseres en vez de comprarles juguetes baratos de los que acabarán dependiendo. Déjales hacer su propia cabaña en lugar de comprarles una prefábrica de plástico barato. Déjales conocer la alegría de fabricarse sus propias espadas en vez de comprarles juguetes con baterías que lancen luces electrónicas para destruir enemigos imaginarios. Déjales inventarse sus propios juegos en vez de comprarles siempre juegos que acabarán cansándose pronto. En otras palabras, dale a tu hijo la oportunidad de usar su propio genio creativo en vez de proporcionárselo todo hecho. Siempre que puedas, apaga el televisor durante varias horas y anima a tus hijos a que salgan a encontrarse con la vida. Si les atiborras todos los momentos con jugueticos y entretenimientos programados, estarás embotándoles los sentidos y enseñándoles a que confíen en que
algo o alguien haga que su vida sea divertida e interesante. Permíteles expresar sus necesidades creativas, dejando que se vean libres de un extenso sentido de juguetes y aparaticos. Un niño que mira la televisión todo el día acaba pensando que la tele lo mantiene a salvo de aburrirse. En realidad, eso es lo que le está aburriendo. Ese niño creativo necesita aprender a ocuparse de sus propias necesidades y no conocer jamás el aburrimiento. Ciertamente un poco de televisión no es dañino, pero si se tiene en cuenta que el niño promedio en los Estados Unidos se pasa mucho más tiempo mirando anuncios del que emplea en actividades creativas, a lo mejor uno quiere considerar la posibilidad de permitir a sus hijos que confíen en sí mismos con más frecuencia. Si bien los juguetes son maravillosos, no constituyen la fuente de la creatividad. La forma de usar los juguetes y la capacidad de inventárselos es lo que distingue realmente al niño creativo. Sé creativo a la hora de comprar juguetes. Regálales bloquecitos y piezas con las que puedan construir sus propios castillos, tizas y pizarras para que hagan sus dibujos y rompecabezas o libros que les estimulen sus actividades creativas en vez de embotárselas. Nada más que con las cosas que decidas comprarles, ya estarás determinando una gran diferencia en la creatividad de un niño. Motivo suficiente como para que emplees al máximo tu propia creatividad cuando les regales los juguetes. Hay una cosa interesante en la que pienso cuando leo esto y es que si no compramos, o sea, si compramos juguetes diferentes, digamos, o decidimos no tener juguetes, y el niño empieza a explorar lo que hay en la casa para poder convertirlo en lo que sea que su imaginación le permita crear. Los adultos podemos entrar en angustia debido a las necesidades adultas. Es decir, si entonces el niño agarró, no sé, las tijeras, agarró los papeles, desordenó la sala, eh, digamos, se mete con las cosas de la cocina. Entonces empieza el adulto a como a sentirse incómodo por lo que el niño está haciendo en libertad, ¿sí? Por esa rigidez que tenemos como adultos de que las cosas estén ordenadas, de que esto no se usa para esto, sino para lo otro. eh, y cosas así que vienen de una mente adulta. Entonces es chévere que si nos resuena esta recomendación de no tener tantos juguetes, podamos permitir que utilicen las cosas que tenemos en casa como juguetes o como lo que ellos quieran, ¿no? Dentro, obviamente, de los acuerdos en casa, porque pues toda familia tiene acuerdos según las necesidades y según lo que ya se habló. Y dependiendo también de la edad del niño, ¿no? Yo recuerdo que yo en la cocina en algún momento dejé muy, muy arriba las cosas que podían ser cortopunzantes y las cosas que podían ser con fuego y esto, lo ponía muy arriba y todo lo plástico, todo lo que eran coladores, tuppers y tal, lo tenía al alcance de los niños y finalmente ellos terminaban utilizando todo y jugando con todo. Pero pues esa soy yo. Sé que hay muchas mamás y muchas familias que pues simplemente no se sienten cómodos con eso, pero si podemos un poquito soltar, ¿no? Eso, le vamos a brindar al niño una oportunidad de explorar su propia creatividad en libertad y eso es súper valioso para ellos y va a crecer con esta creatividad en la que hemos estado hablando todos estos capítulos. Ay, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de contarles que ayer mi hijo Kai tiene 13 años y bueno, me pidió un colador de la cocina. Y cuando volteo el colador de la cocina era para atrapar moscas. Atrapó moscas toda la tarde. Y bueno, algunas mamás van a decir, ay no, qué absurdo, ¿cómo no dejaste hacer eso? Pero bueno, atrapó moscas toda la tarde. Y agarró un frasquito de vidrio con tapa y las iba metiendo y las iba congelando. O sea, las iba metiendo en el congelador. Dios.
Luego me pidió las tijeras, hizo un avioncito chiquitico con cartulina, colbón, y como las moscas ya estaban medio congeladas ahí, sacaba mosca por mosca y con la cartulina hizo un avioncito, lo cortó y tal, y pegaba las moscas en el avión. Ay, Dios, o sea, yo no sabía qué sentía yo adentro de ver a ese niño hacer eso. Pero yo decía, está tan concentrado en este proyecto que yo no puedo permitir que mi incomodidad le frene todo lo que él está pensando que puede lograr con eso. O sea, él estaba pensando que al pegar las moscas ahí, porque las moscas estaban vivas, las moscas de alguna forma iban a volar con ese avioncito, pues el avioncito era chiquitico. Yo, o sea, me tuve que contener de verdad, o sea, para poder que él siguiera en su rollo, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo eh, de cómo podemos poner freno como a ese impulso adulto de decir, hey, deja eso, qué asco, qué porquería, me estás metiendo, me estás dañando el colador. Hoy el colador ya le va a quedar para él, porque atrapó miles de moscas con un colador. Y poder desprenderme de esos pensamientos adultos y esas necesidades adultas. Y permitir que él tuviera esa experiencia, porque wow, que se inventó, o quién sabe también dónde lo habrá visto, que quiso hacer su propia versión del avión de moscas. En fin, a la final me pareció maravilloso verlo crear de esta manera, tan concentradamente. Otra recomendación que nos dice es, no tengas miedo de decir no sé. Y más importante todavía, enseña a tus hijos a decir las mismas palabras en el momento apropiado. No lo sé, pero trataré de averiguarlo. Cuando los niños sienten Cuando los niños se sientan en la necesidad de contestar preguntas aún sin conocer su respuesta, pronto empezarán a dar respuestas falsas y a engañarse a sí mismos. Enséñales el valor de esas 3 palabras tan importantes, decir, no lo sé. La gente creativa se siente motivada por esas palabras, pues quieren entonces recabar conocimientos, buscar esas respuestas. Las personas que no son creativas las van a falsear o se van a inventar toda una historia para ocultar el hecho de que hay algo que no saben. Cuanto más te escuchen tus hijos decir estas palabras y cuanto menos los presiones para que siempre den la respuesta correcta, más estarás contribuyendo a que tengan una manera creativa de vivir la vida. Este estuvo cortico, ahora vamos a leer el otro enseguida. Da a tus hijos amplias oportunidades de que resuelvan las cosas por sí mismos. Este me encanta, porque nosotros siempre nos metemos en todo lo que ellos quieren hacer creyendo que lo que uno hace está bien y lo que ellos hacen está mal, pues siempre como con la necesidad de corregirlos cuando ellos también tienen la oportunidad pues, de hacer las cosas por sí mismos. No es responsabilidad de los adultos mantener ocupados a los niños todo el tiempo. De hecho, tu responsabilidad consiste en ayudarles a que se las arreglen por sí mismos todo lo que sea posible. Tú no quieres ser una persona en quien ellos se apoyen, sino más bien alguien que les ayude a no tener que apoyarse en nadie. Wow. Si te dicen que están aburridos, no caigas en la trampa de asumir la responsabilidad de que tienes que entretenerlos. Hazles saber de manera inequívoca que no estás obligado a llenar los días con actividades interesantes. Si te niegas a tragar ese anzuelo, después de un tiempo se inventarán algo por su cuenta y desarrollarán sus propios poderes creativos. Haz que se acostumbren a usar su propia imaginación creativa para mantenerse ocupados. Esto me encanta porque te quita un peso, o sea, te quita esa necesidad de que tienes que siempre estar haciendo cosas para ellos. Yo nunca me he sentido obligado a jugar con mis hijos. Bueno, les recuerdo que Wayne Dyer tiene 8 hijos, ¿no? Pues ya, yo creo que, yo no sé si Wayne Dyer está vivo todavía. Este libro lo escribió en 1984, cuando yo nací. Imagínate, ya tenía sus 8 hijos, criados no, 1985. Bueno, en fin. Y entonces él nos cuenta, me encanta porque yo le creo más a la gente que tiene hijos. Cuando hacen pues recomendaciones de este tipo y escriben cosas como estas, si el tipo tiene 8 hijos, es como, yo le creo.
Yo nunca me he sentido obligado a jugar con mis hijos. Aunque me gusta hacerlo, tiene que ser una elección que hagamos todos. Sentarme a jugar a las damas nunca ha sido algo que me gustara, aunque a mi mujer sí le gusta. Por lo tanto, los niños juegan a las damas, al parchís y a hacer pastelitos de fresa y otros juegos dentro de casa con mamá. Y todos están contentos. A mí me gustan los juegos bruscos. Jugar a la pelota, leerles cuentos, salir juntos a caminar o a pasear en bicicleta y hacer algunas meriendas campestres. Ellos no sienten que yo tenga la obligación de jugar con ellos a cosas que no me gustan, así como jamás considerarían hacer por mí cosas que no les gustan a ellos. Si algo no les gusta, dejan bien claro que eso no les interesa y siguen ocupándose de sus asuntos. Yo creo que como padre tengo exactamente el mismo derecho. Las cosas que hagas junto con tus hijos han de ser mutuamente satisfactorias. Esto es súper bacano que lo digan. Que las cosas que hagamos junto a nuestros hijos tienen que ser mutuamente satisfactorias, porque a veces como que por ser mamás, por ser papás, decimos, bueno, yo tengo que hacer esto por mi hijo y tal, me sacrifico y lo hago y paso por encima de lo que siento. O sea, así yo sienta que esto no me gusta, lo tengo que hacer por ser una buena mamá, etcétera. No, tú puedes decir que no te gusta. Puedes decir que no te interesa y no pasa nada. Ellos también aprenden a decir eso, a decir que no les interesa lo que no les gusta. Si tienes ganas de jugar con ellos, pero no te gusta nadar o caminar, sugiéreles alternativas de las que puedan disfrutar todos. Si ellos insisten en hacer lo que ellos quieren, entonces haz todo lo posible por animarles a que lo hagan sin ti y no te conviertas en víctima haciendo algo que no te gusta, de la misma manera que tú harías lo mismo con ellos. Cuando juegan o trabajan juntos, haz que sea recíprocamente satisfactorio. No sientas ninguna culpa por decirles que se inventen sus propias actividades creativas para ocuparse la vida con cosas que les eliminen el aburrimiento y diles que no esperen que tú seas su fuente de entretenimiento en la vida. Me encanta. Me encanta cuando hay cosas que te hacen la maternidad y la paternidad mucho más leve y este es un consejo buenísimo que lo logra. Entonces, una vez más, para las familias que me escuchan, leer esto suena súper bonito, suena coherente, pero no sirve de nada si no hago cositas pequeñas por aplicarlo en mi familia. O sea, se puede quedar todo en la lectura y ahí quedó. Pero la idea es que sea de inspiración, que escuches este audio cuando sea que lo estés escuchando y puedas coger cada cosita y decir, hoy voy a aplicar esto en mi casa, en mi familia. Ahí sí el libro se convierte en algo trascendental. Y dice, reconoce a tus hijos el derecho de tener un espacio propio para crear, pensar, quedarse sentados o hacer cualquier cosa que tengan ganas de hacer. Las personas creativas necesitan tener la posibilidad de estar solas. No estés siempre preguntándoles, ¿hay algo que esté mal? ¿O por qué no lo compartes con todos nosotros? ¿O yo soy tu madre, a mí me puedes decírmelo todo? La misma niña que acude corriendo a ti con una rodilla herida a los 9 años para que la consueles, se encerrará en su habitación dando un portazo 3 años después, indignada porque hayas querido hablarle o ayudarla con su rasguño. Tú eres el mismo padre. Solo han pasado 3 años, pero para esa niña ha pasado un buen 25% de su vida. Ahora necesita estar sola, pensar ella sola en sus cosas, descubrir sus propias respuestas sin las interferencias de un padre entrometido, que en realidad está motivado por el amor. Si ves que una escena así tiene lugar en tu casa, no te alteres porque los niños ya no recurren a ti, ni creas que algo anda mal. En vez de eso, murmura para tus adentros aliviado. He hecho algo bien. Están aprendiendo a resolver sus problemas ellos solos y en eso consiste el cometido de ser padres, en enseñarles a que piensen por sí mismos y a encontrar sus propias soluciones únicas. Si pretendes presionar a tus hijos e insistir en que te lo cuenten todo, o si los espías revisándoles sus cosas cuando están fuera de la casa, estás violando un importante principio de todo padre creativo. Ellos necesitan poder estar solos, necesitan un lugar que sea de ellos, que no esté sujeto a inspecciones arbitrarias.
En la medida en que trates de ayudarles a que cultiven un sentido de la creatividad personal, no interpretes sus deseos de estar solos como nada que tenga que ver con el rechazo. Eso es normal, saludable y absolutamente necesario para que quieran, no, y es absolutamente necesario que quieran estar solos. Como persona que se ha pasado la mayor parte de la vida entregado a actividades creativas, puedo dar fe de mi creatividad de pasar mucho tiempo solo. Necesito tiempo para pensar sin que haya nadie que me pregunte qué estoy haciendo y si está todo bien o si tengo algún problema. Necesito tiempo para estar solo con el fin de concentrarme en mis actividades, pensar cosas sin interferencias ni distracciones, ser yo mismo con el fin de dedicar a mi trabajo todos mis juicios creativos. He tratado de hacerlo con otros a mi alrededor y para mí es simplemente imposible. Si no puedo esfumarme para pensar, escribir, estudiar, estar frustrado, tirar mis notas a la basura, empezar de nuevo, sentarme desnudo y sin afeitarme ante la máquina de escribir, sin ningún ojo que me vigile, ni mentes perspicaces, entonces simplemente no puedo crear. Tus hijos están igual. Dales tiempo y espacio para que estén solos, si eso es lo que quieren. Y no te propongas que hay algo que no funciona bien por el solo hecho de que quieran estar solos. Eso es, en frecuencia, un signo creciente de madurez. Cuando te irrites por el tiempo que pasan solos, recuerda que quien no es capaz de estar solo, por lo general, no puede soportar a la persona que es cuando está sola. Si los chicos quieren la posibilidad de estar solos para ser creativos, tú sabes que deben tener una imagen de sí mismos sana y fuerte. Si no fuese así, serían solitarios en vez de estar solos de vez en cuando. A ver, ¿cómo sentimos eso? ¿Cómo sentimos eso? De permitir que los chicos tengan intimidad, que quieran pasar. De pronto un adolescente, por ejemplo, a mi hijo le encanta cuando todos salimos y quedarse solo en la casa. Y al principio eso me daba como, uy, se va a quedar solo en la casa porque no quiere salir. Y luego fue como, bueno, necesita su espacio, necesita estar sin sus hermanos un rato. Y fui aceptando poco a poco eso y sale solo y está solo acá. La intimidad de ellos, por ejemplo, que tengan la posibilidad de sentir que uno no está encima, que uno no está todo el tiempo invadiendo su intimidad. Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta bastante como padres, como madres, porque pues estamos acostumbrados a un niño pequeño que te necesita constantemente y que no le gusta estar solo. Y a medida que va madurando, ya me encanta cuando dice que esa petición de estar solos es un signo de madurez. Me encanta poder pensarlo así, porque, porque somos muy egoicos en ese sentido. Es decir, cuando los niños nos piden que quieren estar solos, generalmente nos vamos al malestar que nos genera el hecho de que ya no nos necesiten, el hecho de que ya no quieran estar con nosotros nos duele a nosotros, pero es una señal clara de su madurez, ¿sí? De su crecimiento. Y, y eso pues lo tenemos que ir aceptando como padres, como madres, cada vez más. Sí, me encantó esta partecita. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por ahora. Que queden corticas estas lecturas. Ya casi vamos terminando el capítulo 9 sobre la creatividad. Y nos vamos acercando al capítulo 10 y último. A ver, sí. Nos vamos acercando al capítulo 10 que habla de las necesidades más elevadas y un sentido del propósito. Hacia allá nos vamos dirigiendo. Bueno, hago una invitación a sentir, más allá de querer entender esto como algo racional, concentrémonos en ese sentir, ¿verdad?
en esa emoción que aflora en nosotros cuando les damos a los niños su espacio, cuando les permitimos estar solos, cuando les permitimos resolver las situaciones que tengan que resolver en un espacio de intimidad, ellos mismos con ellos mismos. Cuando te pasa eso, ¿qué sientes? Esa es la pregunta. ¿Qué sientes? Puedes identificar lo que sientes y trabaja en eso que sientes como mamá, como papá, de un niño, de una niña que ya no te necesita tanto. Y eso yo creo que aplica para cualquier momento, porque también un bebé eh, que empieza a hacer conciencia del yo, un bebé de 2, 3, 4 años, que dice, ya no quiero que me ayudes, ya no quiero que me acompañes al baño, por ejemplo, ya no quiero que me ayudes a hacer X o Y actividad. ¿Qué sientes como mamá, como papá, como guía de ese niño cuando te dice, no te necesito, tú no, yo solito? O en el caso de los adolescentes o preadolescentes que te dicen, déjame solo, no te quiero ver. Tal vez te puede lanzar un te odio mamá, te odio papá, que no tiene nada que ver con nosotros como padres y como madres. Tiene que ver con su proceso madurativo. ¿Qué sientes tú? Pregúntatelo y siéntelo. Siéntelo. Cuando elogies a tus hijos, procura poner tu orgullo en lo que tiene significado para ellos en vez de enseñarles solo a perseguir gratificaciones externas. Enséñales el valor de alcanzar su propia excelencia en vez de esforzarse por medallas al mérito, trofeos, estrella y aprobación. Por ejemplo, aquí hay unas frases que dicen que fomentan las gratificaciones externas y otras frases que son elogios creativos. Entonces se contrasta una con la otra y dice, gratificaciones externas. Has obtenido la calificación más alta de la clase. Estoy muy orgulloso de ti. Y la del elogio creativo en contraposición dice, piensa en que puedes escribir 50 palabras más que la semana pasada. Ahora, gratificación externa. Has llegado de primero, es fantástico. Los elogios creativos es, eres un atleta fabuloso, todos tus entrenamientos están dando resultados. Gratificación externa. Has sacado los mejores promedios de la escuela. Eso es una verdadera proeza. Y ahora, los elogios creativos dicen, eres formidable en los exámenes. Siempre supe que eras un genio. Gratificación externa. Has ganado un premio de asistencia a clase. Elogio creativo. Apuesto a que estás orgulloso de no haber faltado un solo día a la escuela. Claro, uno viene de fuera, no como que y lo otro es como un elogio a su persona, digámoslo así, y no al premio, ¿no? Y aquí lo explica, dice, el énfasis ha de ponerse en lo que el logro signifique para el niño, en vez de dirigir la atención a los derrotados o a cómo se compara con todos los demás en la escuela. La gente creativa tiene pautas internas importantes solo para ellos y por lo general son inmunes a los logros de los demás. Así, cuanto más puedas mantener el énfasis en lo que cada actividad signifique personalmente para el niño, más estarás animado, más estarás animando a ese niño a esforzarse por su propia perfección interna. Esto también es verdad en lo que se refiere a la competición excesiva. Recuerda que un niño que necesita vencer a otro para sentirse un ganador o que siempre está mirando por encima del hombro para ver cómo deja atrás a sus competidores, en realidad está bajo el control de la actuación de los demás. Eso no es creatividad. El niño se juega por su manera de ganar a los demás. Si sus competidores fracasan, eso lo convertirá en ganador. En realidad, esa es la mentalidad de un perdedor. Si tienes que ganar a todos todo el tiempo o ser el número uno a toda costa, serás toda tu vida un perdedor. Nadie, repito, puede estar siempre en el podio del número uno. Esta pauta de perfección personal convierte a todos en perdedores. Un enfoque distinto es buscar dentro de uno mismo las pautas personales. Sé creativo y trabaja con tanta energía como te sea posible en determinadas áreas de la vida, pero nunca consideres
que has fracasado porque hayas perdido en una competición. Las personas creativas son las que no se comparan con nadie. En cambio, cooperan con los demás y emplean su propia mente creativa de manera satisfactoria para ellas. Puedes estimular todo esto en tus hijos quitando énfasis a la necesidad de vencer a los demás. Da a los niños la oportunidad de que practiquen sus propios deportes competitivos sin la interferencia de ningún adulto, de que tomen sus propias decisiones mientras juegan y que discutan sus desacuerdos en vez de tenerlo todo resuelto con el arbitrio de los adultos. Déjalos que empiecen todos los días un partido nuevo, en lugar de recordarles el resultado del día anterior. En otras palabras, deja que los chicos, y no tú, y deja que los chicos, y no tú ni ninguna otra figura autoritaria, creen su propio juego y deja los deportes demasiado competitivos para quienes vayan a tomar el atletismo como una carrera. Los niños necesitan tiempo para jugar, crecer y tomar decisiones. No necesitan que los adultos les organicen los uniformes, los horarios de juego, ni les regalen a los niños menos hábiles en los banquillos de espera mientras no se haya decidido el resultado del partido. Mm. Trabajar en los elogios creativos y dejar a un lado las gratificaciones externas. Decir que no se sienta bien por la medalla que ganó o que perdió, sino con su propio criterio de su propia participación, es decir, cómo te sientes con lo que hiciste, independientemente si tiene la medalla o no la tiene, si es el primero o es el último, cómo te sientes con el trabajo que lograste. O sea, muy, muy personal y muy, muy interno, muy sentido para él. Está muy bacano, este consejo me gusta. Sobre todo para los que tenemos chicos deportistas, ¿no? Que a veces nos enfocamos mucho en la medalla, en ganar, en llegar de primero, en ser siempre los mejores, y no, eso es demasiada presión. Es como que aprendan a disfrutarse las cosas por el hecho de hacerlas, por el hecho de disfrutar lo que se hace y no por la medalla o por el logro que se va a adquirir. Bueno, y si adquiere un logro que obviamente lo vamos a mostrar y lo va a vivir, ¿no? Es siempre preguntar, siempre decir, como, me imagino que trabajaste duro para esto, que lo que has logrado, lo has logrado por tu propia disciplina, etcétera. Vamos a leer la última de las estrategias para acompañar a crecer a los niños creativos. Estamos hablando de creatividad y dice, miren, esta es la última que vamos a leer, cortica, antes de entrar al capítulo 10. Y dice, ten presente que los niños creativos no son necesariamente pulcros ni aseados. Si insistes en mantenerlos inmaculados, tal vez también tengas que olvidarte de su desarrollo creativo. Ellos necesitan explorar, ensuciarse, revolcarse por el suelo. Se harán rasguños, cortes y quemaduras. Y sobre todo, llevarán sucias las manos y la cara. Acéptalo en vez de luchar contra ello. Es muy improbable que quieran mantener limpias e impecables sus habitaciones, y cuanto menos los presiones para que se organicen la vida según tus principios de adulto, más probable será que se formen hábitos creativos más saludables. Y la necesidad del orden es una necesidad adulta. Los niños no tienen esa necesidad, lo pueden hacer, y hay niños que por personalidad son muy ordenados y tal, pero es más que nada el orden y esa pulcritud de la que habla acá es una necesidad adulta. La creatividad no tiene nada que ver con ponerlo todo en su lugar y tener la vida organizada como la de un contable. La creatividad conlleva sentirse relajado, libre de pensar y explorar, desaliñado de vez en cuando y ciertamente no regimentado ni metódico. Quita importancia a mantenerles la vida pulcramente organizada y permite la mayor espontaneidad posible.
Decirles que limpien sus habitaciones es contradictorio. Si realmente es el cuarto de los niños, deberías mantenerte al margen y dejar que los chicos decidieran cómo han de arreglarlo. Mientras no haya cucarachas que se escapen por debajo de la puerta ni problemas de higiene, deja que la habitación de los niños sea precisamente eso, la habitación de los niños. El cuarto de los niños es un lugar creativo y así como tú no querrías que nadie te dijera cómo organizarte y vivir en tu cuarto, ellos tienen el mismo derecho. Te ahorrarás 1 millón de peleas solo con aprender a cerrar la puerta y no hacer caso del desbarajuste. Después de todo, si son individuos únicos, ¿por qué habrían de querer vivir en un cuarto como tú crees que deberían tenerlo? Ay, Dios mío, es muy difícil. Pero bueno, supongo que podemos ir poco a poco como relajándonos en ese sentido. Yo sí soy, bueno, no tanto, pero sí como que ellos ordenen el cuarto y tal. No, y además que por personalidad ellos van manifestando cierto orden. Bueno, hasta aquí llegó este último consejo y aquí él hace como un cierre de este capítulo y dice, ya tienes algunas ideas para ayudar a tus hijos a elevar al máximo su potencial creativo, teniendo presente que la creatividad es una actitud hacia la vida y que se trata de algo que desafía todo intento de definición, puedes hacer mucho por ayudar a tus hijos a lo largo del sendero sin límites. Cuanto más te mantengas en contacto con lo que es peculiar y único en cada uno de tus hijos y cuanto más puedas hacer por elogiar y estimular esa individualidad en vez de sofocarla a costa de que se amolden, más estarás criándolos en la creatividad. Esta no se puede medir, graduar ni evaluar. Elimina los intentos externos de cuantificarla y valorarla. Aquí tienes una cita de Wolfgang Amadeus Mozart, quien solo vivió 35 años, pero se le consideró uno de los genios más creativos. Y él dice, Mozart, cuando soy yo mismo por completo, estoy a solas o durante la noche y no puedo dormir, es entonces cuando mis ideas fluyen mejor y con más abundancia. Cuándo y cómo me ocurra eso es algo que no sé si pueda forzar. Ten presentes estas palabras y dice, cuando yo mismo, ten presentes estas palabras cuando dicen, cuando soy yo mismo por completo, cuando soy yo mismo por completo, ya que esa es la esencia de todo lo que yo he escrito en este capítulo. Los niños a quienes se les permite y se les anima a ser ellos mismos por completo, brillarán creativamente como el sol del mediodía, ya que después de todo, la creatividad es eso y ninguna otra cosa. Es simplemente uno y dedicar ese ser único a estar vivo. Criar a tus hijos en la creatividad no requiere de ti más tiempo ni energía, solo una actitud distinta, una actitud creativa, si tú estás dispuesto. Uy, terminamos el capítulo 9 con todas estas recomendaciones a tener en cuenta para acompañar niños y niñas creativas, cerrando con esto del aseo, ¿no? Y con las palabras de Mozart que dice, cuando soy yo mismo por completo, permitir a los niños ser ellos mismos por completo. Porque sí que si prestamos atención en nuestra cotidianidad con nuestros hijos, somos demasiado intrometidos como padres y como madres. ¿Pero por qué pasa esto? Porque creemos que nosotros somos los que tenemos que moldear el ser que ellos son. Y creemos que nosotros somos los que tenemos que, eh, digamos, que controlar ciertas cosas de su vida y como que si fuéramos sus dueños, ¿verdad? Entonces, al quitarnos eso y simplemente permitir que el niño sea bajo toda nuestra protección y acompañamiento, permitirles ser lo que son, ahí se desarrolla la creatividad y yo siento que todos los aspectos de la vida humana, cuando le das la libertad de ser quien quiere ser y quien vino a ser en este mundo. Bueno, ya en el próximo audio empezamos capítulo 10. Buen día, chao, chao.